Bienvenidas y bienvenidos a Cultura 2.4. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Cada vez que vengo a hacer este programa pienso, no quiero hablar del gobierno. Y sin embargo, no puedo evitarlo. Esto tendría que cambiar en algún momento. Estoy rodeado de gente de teatro, de poetas, de gente que hace cosas maravillosas. Sin embargo, uno piensa, y esto me parece que es positivo, lo hacen en el peor contexto. Se abren camino en el momento más difícil para la cultura argentina. Nunca, desde la democracia, por supuesto, la dictadura siempre fue mucho peor y siempre será mucho peor, nunca hubo un momento donde se recorten recursos al cine, se recorten recursos al teatro. Y por otra parte, algo que uno percibe en el gobierno, se nos mire con desprecio. ¿Y qué hace? Un poema, teatro, una película que no va a ver nadie. Porque además hasta lo dicen. Por eso es muy importante no bajar los brazos. Es muy importante rodearnos como siempre de la gente que hace cosas que nos apasionan. Es muy importante pensar que la mejor revolución que podemos hacer es la humanista, es decir, vivimos un momento donde el mundo atraviesa ciertas zonas de deshumanización. Bueno, nosotros a través del teatro, del cine, de la filosofía, de los poetas, hacemos otra cosa, totalmente distinta, y ahí nos tenemos que plantar. Por ejemplo, hoy me acompaña una poeta extraordinaria que he leído siempre, que es Mercedes Roffé. ¿Cómo va, Mercedes? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, hoy te tenemos acá con tu último libro, que tiene un título difícil de recordar: Aquella hilación casi perfecta. ¿Qué es aquella hilación casi perfecta? Es una linda pregunta. La expresión, el título sale de un poema. En lo inmediato, en el contexto del poema, alguien pregunta si alguien se acuerda del azar, y la respuesta al azar es aquella hilación casi perfecta. O sea que sería como una aposición o una definición de lo que puede ser el azar. También tiene que ver, en un sentido bastante pronunciado, con una poética mía que incluso durante los años de enseñanza, desde que mis estudiantes señalaban como la capacidad de hacer o la voluntad de hacer asociaciones lejanas, ¿no? Entonces, aquella hilación que en realidad se produce no por lo obvio, sino por lo más distante, por lo que apela a la imaginación, por lo que apela a algún tipo de sorpresa. Claro que sí, perfecto. Maestro Osvaldo Santoro está haciendo una obra de teatro bellísima, con un enorme trabajo de él. Por supuesto, es un equipo, él los va a nombrar, está Oscar Barnayfín, está Marcelo Zapata, pero bueno, maestro, y un hombre muy comprometido con la cultura siempre. Sí, bueno, esto es una vocación que uno no puede evitar, ¿no? Es decir, estar comprometido con la cultura significa de alguna manera cumplir con lo que parece ser que los demás ven en uno, no que yo me proponga. Digo, apenas ingresé al Conservatorio Nacional me dijeron, bueno, vos vas a ser el delegado. Digo, ¿qué? Digo, eso sí. Y de ahí fui pasando, presidente secretario de SAGAI, vicepresidente de Radio Televisión Argentina, concejal, qué sé yo. Creo que hay que parar un poquito. No me quiero olvidar, Pablo Brunetti es el otro actor que trabaja. Por supuesto, vamos a nombrar a todos, vamos a nombrar también el teatro, los bondis colectivos, los colectivos que te llevan al teatro, todo para que la gente vaya al teatro. ¿Cómo soportás este momento que estamos viviendo con la cultura argentina profundamente agredida? Quedan dos caminos, es decir, hay uno inevitable que es hacerse mala sangre, porque no te queda otra que hacerse mala sangre. Pero también está la posibilidad de decir, con lo mío, nosotros tenemos en la cultura un canal de manifestación y de expresión que nos salva en muchos sentidos, ¿no? El teatro particularmente a mí me sirve para eso. Esas 2 horas
de reflexión mía y de los espectadores, son 2 horas preciosas que uno puede aportar en su vida para tratar de, no sé, a lo mejor que alguien tome conciencia, que alguien se sienta empático con lo que nosotros contamos y de pronto sienta que a lo mejor puede resolver algún tema. El afuera es doloroso, yo vivo en el conurbano es doloroso, nadie tiene idea, todo parece ser que se reduce a la ciudad de Buenos Aires, pero la realidad es que el conurbano está pasando uno de sus peores momentos. ¿Qué pasará? ¿Tomará conciencia total de esta situación? No lo sabemos, no. Es muy difícil. Creo que es un pueblo que nunca se ha quedado callado, nunca, que siempre ha reaccionado. No obstante eso, me da la impresión que estos son otros tiempos. Hay otra idea, hay redes sociales que trabajan especialmente para tratar de calmarte los ánimos, de tratar de convencerte, de tratar de decirte está todo bien. 300, nosotros cuando yo era vicepresidente de Radio Televisión Argentina, nosotros competíamos con 360 boca de expendio de un discurso hegemónico, que es el que escuchamos todos los días. Está todo bien, bueno, vamos a salir, qué sé yo, el peronismo, la porquería, no, es decir... Todo el tiempo, cada minuto, ¿no es cierto? Vamos a hablar de la lluvia, seguirá cayendo con Osvaldo Santoro, pero le pregunto a Mercedes, has dado clases desde mucho tiempo atrás, ¿no? Siendo una persona joven, pero has dado siempre clases en Estados Unidos, en la Argentina. Has escrito 2 libros de ensayos excelentes. Uno lo tengo muy presente, que es Prosa Fugaces, sí, que lo publicó Las Furias. Sí. Y por otra parte, sobre todo, ser poeta. ¿Cómo se combinan esas 3 instancias en tu propia vida creativa? Mira, siempre digo que todo lo que hago lo hago desde el ser poeta. Incluso si dibujo, incluso si he tenido una editorial que yo misma fundé, todo, no sé, me cuesta ponerme Mercedes Roffé, editora, traductora, sí hago esas cosas. Traduje también bastante esta poesía indígena norteamericana, también traduje algunos poetas de los Estados Unidos, los relatos de Odilon Redón, que antes de que salieran en París, salieron en Buenos Aires. Así que sí, pero todo hecho desde ser poeta. También hay otra cosa, enseñé desde mucho tiempo atrás, pero tuve como 20, 25 años de dedicarme a la enseñanza a través de proyectos editoriales. O sea, no enseñaba en el aula, sino que creaba en editoriales norteamericanas proyectos, sobre todo para la educación bilingüe, para literatura, también para la universidad, para enseñar literatura, lengua, etcétera. O sea que era una manera de enseñar, pero como ofreciéndole el script al profesor, a la maestra, a la profesora. ¿Y cómo surge este bello libro? Bueno, surge, a ver, tal vez te acuerdes que en el 2005, que después se publicó en Vaso Roto en el 2012, yo había publicado La Ópera Fantasma, que es un libro que está compuesto por 5 partes bastante diferentes unas de otras. Por lo general, mis libros son bastante diferentes unos de otros. Pero en el mismo libro había 5 secciones muy distintas. Y me propuse hacer, después de mucho tiempo, ¿no? Me propuse hacer algo similar. Después había habido en el medio 2 libros o 3. Creo que 3 libros hubo en el medio entre la ópera y Y quise volver a esa experimentación, tal vez un poco salvando las inconmensurables distancias, también en tamaño, después de leer el de creación de Anne Carson, que ya también junta muchísimo, es un libro híbrido, muy híbrido, hay prosa, hay teatro, hay poesía. Entonces eso me hizo volver a desear un libro distinto adentro, distinto en sí, una parte de otra, ¿no? Y entonces surgieron estas 4 partes, en un momento largo, fueron 5 partes, luego saqué esta 5ª parte porque realmente no funcionaba bien. Y bueno, quedaron estas 4 partes. ¿Vas a leer algún texto? ¿Lo vas a elegir? Mientras le voy a preguntar a Osvaldo, sí.
La lluvia seguirá cayendo trae a un amigo mío, muy de lejos, que es Eduardo Romner. Claro. Que ya falleció, éramos muy, muy amigos con Eduardo, muy amigos, compartimos muchas, pero muchas cosas. Contame sobre La lluvia seguirá cayendo, porque la autoría es de Barney Finn y Zapata. Y Marcelo Zapata. Sí, en realidad nosotros nos había quedado las ganas de seguir trabajando juntos con Pablo Brunetti y con Oscar Barney Finn. Esa fue la idea. ¿Dónde trabajamos? En Lejana Tierra Mía, la obra de Romner, en el 2002. Dijimos, en 20 años que estuvimos diciendo cuándo lo hacemos, siempre hay un lugar, un momento y se decide, y esa fue la decisión. Dijimos, bueno, es el momento de volver a esta obra como base, pero no para hacer la misma obra. Lo que respetamos fueron los personajes, con permiso de la familia Romner, desde luego, respetamos los personajes, respetamos el ámbito, que es un estudio de pintura, donde padre e hijo en la primera obra. Esa es la imagen que estamos viendo en este momento, estamos viendo parte de la obra, ¿no es cierto? Obra, claro. Y retomaron esos personajes. Tomamos esos personajes y los trasladamos 20 años después. En aquel entonces, en la obra, el padre se quería ir por la crisis que había. El hombre mayor, que tenía la edad que tiene hoy Pablo Brunetti, fíjense la vuelta de la vida en el teatro, ¿no? El hombre mayor se quería ir, se quedaba el hijo. Pero descubrimos en esta obra que el que se fue el hijo. Y el hijo trabaja con inteligencia artificial. Y el hijo trabaja con inteligencia artificial con los cuadros. En lugar de pintarlos como creyó el padre que lo iba a hacer. Y se encuentra con un padre que ha cambiado la vida y que está un poco caído en última instancia en una sociedad que en general siempre son golpes, nunca hay caricias y demás. A pesar de que ser un pintor con muchos premios y demás. La obra fue adquiriendo de parte de nuestra, porque opinábamos mucho, el carácter de algo que iba entre lo testimonial, que tenía que ver con la inteligencia artificial versus... Y lo íntimo, y lo íntimo. Y lo íntimo, lo familiar. De hecho no la puedo contar, no quiero que no la cuentes, pero es un padre y un hijo. Exacto. Y exacto. No es blanco-negro. Nunca. Los dos tienen sus razones. Sí. Los dos tienen sus razones. También son dos generaciones distintas. Quienes tenemos hijos sabemos que es maravilloso el diálogo y a la vez, a lo mejor, los lenguajes cambiaron mucho. Exacto. Algo de esto me parece que tiene la obra magníficamente interpretada. Los dos no solo son excelentes actores, sino que transmiten algo del orden de la emoción muy sutilmente, que bueno, que en algún momento estalla. ¿Cómo lo ves vos? Yo lo veo que hemos puesto el corazón en la obra, y yo creo que cuando los actores encuentran el texto que toca su propio corazón y que de alguna manera parece ser escrito por uno mismo, ahí es donde uno se desliza y confía. Esto es lo que está sucediendo en la obra. Yo creo que hay una buena adaptación con Paulo, que es un gran actor, joven. Extrañamente, la obra transcurre otra vez en una crisis. Eso es lo insólito, y creo que hay como una simbología. 2001 ahí, ¿no? y la crisis contemporánea, ¿no es cierto? Que exacto. Es más bien, quizás hasta más grave en algún sentido, ¿no es cierto? Yo diría que sí. Maestra Mercedes Roffé, ¿elegiste un poema? Pues, sí, yo elegí uno, es precisamente el que da título al libro. Se llama... ¿Está bien? Va a leerlo ahora. Fíjense, léelo tranquilo. Se llama así como el libro, Aquella hilación casi perfecta. Plantas, piedras, despojos, el recuento de los hechos al azar. ¿Quién hablaría de pureza? Y sin embargo, una breve caminata y la nieve te corona con un campo de siempre vivas dispersas. Dirás que efímeras, como un soplo. Mudar de estado, la posibilidad de habitar cuadros distintos, cambiar de atuendo, de tradición en tradición. Y el exilio, ser uno, inamovible y solo. La bella dama empotrada en su no, de tafetán y gorguera. ¿Te acuerdas de la asfixia? ¿De verdad? ¿Te acuerdas? Eran otros puntales, otros ríos. Era otra edad. Pero, ¿quién hablaría de pureza? ¿Y del azar? ¿Te acuerdas? Aquella hilación casi perfecta. Claro, que es hermosísimo. Bueno. ¿Cómo surge en vos un poema? ¿No? Una vez, ¿sabes con quién hablábamos de vos?
muy bien con el querido Sergio Chevhep. Ah, claro. Sergio Chevhep. Sí, bueno. Y apareces en un libro de él que es Modo Linterna. Sí, aparezco nada menos que 3 veces. Éramos muy amigos, intercambiábamos muchas ideas, compartíamos muchísimo. Una pérdida absurda de un hombre muy joven. Yo me quedé mudo cuando me enteré lo de Sergio. Me acuerdo de Los Planetas, me acuerdo de tantos libros de él, ¿no? Hermosísimo, sí. El ensayo. Él también me impulsó mucho cuando empezó a ver mis dibujos en tinta. Que están en tu libro los dibujos. Sí, porque, bueno, él se dedicó mucho a Dermisache. Entonces era escritura asémica, que bueno, hasta la tradición de Dermisache, de Jackson Macloa en los Estados Unidos, de Ferrari. Y bueno, cuando vio mis tintas, obviamente reconoció la conexión. Y bueno, le encantó, quedó muy... la verdad que yo no mostraba nada, pero él venía a casa, entonces sí lo vio en casa, ¿no? Pero hasta el año pasado casi no mostré nada. Que bueno, los editores de Salta el Pez publicaron un libro de poemas con 6 dibujos míos que ellos pidieron, que a mí ni se me hubiera ocurrido proponer algo así, pero dio un impulso enorme, se quedó muy muy bonito. Y luego fueron saliendo otras cosas, así que bueno, eso fue... ¿Y cómo surge un poema en voz, en tu voz, en tu cuerpo? ¿Cómo surge? ¿Cómo surge? Sí, ¿cómo surge? Del silencio. ¿Cómo nace? Del silencio. Del silencio. Incluso, si escucho música, porque a veces he hecho poemas a partir de obras musicales, como se hace a partir de cuadros, hice de obras musicales, pero para eso la obra musical tiene que ser lo central de mi atención, o sea, no puede ser en ningún punto música de fondo. Primero tengo que, en principio, tratar de escuchar obras con las cuales no esté familiarizada, porque si no, la atención se desvía. Pero entonces a veces, por ejemplo, en la ópera Fantasma, que hay poemas escritos a partir de obras musicales, no es que esas obras fueran mis obras más cercanas, ¿no? Es, por ejemplo, las 4 estaciones, de Vivaldi. No, porque si no, no podría haberme concentrado para escribir, ¿no? Entonces, eso, ¿no? A partir, sobre todo, del silencio surge. Entonces surge un ritmo y a veces el ritmo se traduce en palabras. Maurice Blanchot decía que la literatura es silencio, decía Blanchot, ¿no? Claro. Que es silencio, decía. Les cuento de Los poderes de la lectura, un libro que llega a mis manos que me impactó, de Peter Zemde, S-Z-E, ahí están las imágenes del libro. Es muy impresionante el libro porque muestra cómo la lectura, aun cuando es silenciosa, es profundamente plural, como que estamos atravesados por la contemporaneidad, por otras épocas, por otros tiempos en el momento de la lectura, el acto de leer. Y ahí aparece Platón con sus diálogos, y aparece Madame Bovary, y aparece Leviatán. Uno podría decir que hay escenas de lectura magníficamente estudiadas por Peter Zemde y trabajadas desde el lugar de un profundo conocedor también de las teorías de la lectura. Incluso, cosa que me sorprendió, aparece Lacan, por ejemplo, aparece Lacan, de cómo leía Lacan o cómo leía algunos textos Lacan, que tiene una escritura muy difícil, ustedes saben, Lacan. Pero bueno, todo esto hace que uno, como con otros libros que aparecieron durante estos años sobre lectura, encuentre en este libro una manera de percibir que nunca es un texto solamente que uno está leyendo, sino que uno está leyendo muchas voces, distintas voces, diversas voces que cruzan y aparecen. Así que lo quiero recomendar especialmente. Lo publicó el Fondo de Cultura Económica, Poderes de la Lectura, de Platón al libro electrónico. El libro electrónico nunca tuve, nunca compré, no sé qué es el libro electrónico, pero bueno, me han contado, maestro. Sí. Qué lindo esto de la poesía y de la lectura. Casualmente escuchaba por Carl Sagan diciendo justamente qué maravilla el libro, que es alguien que te habla a vos, únicamente a vos,
en el momento oportuno, o no importa, pero a vos, milenario quizá, de hace cientos de años, pero ese hombre te está hablando a vos, esa mujer, ¿no? Carlos Fuentes, en una entrevista que le hice en Otra Trama, el programa que el señor Milei levantó con optimismo, lo levantó con ganas, se ve que estaba esperando, vamos. Una vez me dice, bueno, el que tiene un libro nunca está solo, me dijo. Y es cierto. Yo no conozco un objeto más perfecto que el libro, porque está bien, yo no voy a hablar mal de los ebooks porque son útiles. Uno cuando viaja, en vez de llevar 30 libros, lleva un material de lectura. Pero si te quedas sin batería, ¿qué haces? ¿Qué haces sin batería? No sé, ¿vos usás así? Sí, mucho. Y bueno, a mí me han querido convencer. Aparte, o sea, no, pero me han querido convencer de la maravilla que es tener uno. Es una maravilla tener un ebook. ¿Sí? Yo también lo tengo, sí. ¿A vos también? Sí. Soy el único. Traidores. Estoy fracasando, entonces. Es una maravilla. Sí, es una maravilla. Primero por la cantidad de libros que podés llevar. Claro. Después la elección en el momento, es un dedito que hace para acá, para allá. Ampliar las letras. Es una hoja de libro, pero uno cree que es una página iluminada. No tiene luz. Es una hoja de libro. Esto lo podés oler. No, ni hablar. Ni hablar. Yo tengo una biblioteca justamente por esa razón. Porque quiero los libros. Contame de qué días está la lluvia, seguirá cayendo. Nosotros hasta el miércoles que viene vamos a estar los miércoles justamente a las 20 horas en el Teatro Beckett. En Guardia Vieja 3556, acá a la vuelta casi. Pero a partir del sábado 3 de agosto vamos a estar a las 6:30 de la tarde en el mismo teatro. Ajá. Pero sábados 18:30, que me parece que es como muy buen horario, muy buen horario. Invierno y sobre todo. Muy bueno. Te pregunto, yo fui, como voy siempre, a funciones que no son de prensa, porque las de prensa llevan a todos los amigos. Ya sabemos que va a haber muchos bravos que siempre lo merecen, pero yo fui a una función común, teatro lleno, sí. Fuera del circuito comercial, obviamente. Claro. Y la gente muy emocionada, muy agradecida. ¿Cómo vivís vos ese fenómeno? ¿Sentís que tocó una fibra? Lo sentís permanentemente. Es decir, desde que arranca la obra, se ve que esa relación padre-hijo, Espíritu Santo y toda esta historia, evidentemente debe tener un poder tremendo, porque lo percibís. Y de repente ves, sin querer, porque yo no miro nunca a la platea, que alguien saca un pañuelo y está así. Digo, ¿qué pasa? Y cuando termina la obra, sobre todo los hombres mayores, están con pañuelos. Es increíble. Yo no sé si, porque bueno, claro, se hablan de secretos que nunca se dijeron, se hablan de cosas que han quedado pendientes, y también tiene que ver con despedidas, y también tiene que ver con encuentros, ¿no? Es muy rara la obra. ¿Y con Barney Finn cómo fue el proceso de dirección? Bueno, conoces a Oscar. Oscar es un esteta del teatro, es alguien que no se le escapa un pedacito de plástico de color. Es una cosa insólita. Hizo un trabajo fantástico con nosotros, tenemos mucha confianza. Creo que cuando un director tiene la confianza de los actores, trabaja como mucho más tranquilo, y pudimos indagar y pudimos decir esto sí, esto no, esto me gusta, esto no me gusta, pero el criterio de él siempre primaba, ¿no? Así como alguien que vamos por este lado, vamos por este lado, vamos por este lado, y apareció la obra, ¿no? Y qué buen actor, ¿no es cierto? Tu coequiper, Pablo, ¿no? Brunetti. Pablo Brunetti, sí, lo he visto en otros. Él hizo una carrera brillante en Chile y creo que está como queriéndose volver. Bueno, allá le fue tiene motivos. Sí. no sé los personales, pero los políticos seguro, eso seguro. Sí, porque la carrera que hizo allá fue fantástica, sí, es fantástica. Entonces sí, pero es un actor dúctil, está haciendo a Lorca en un largo monólogo. Muy bien. ¿Cómo es vivir entre dos lenguas? ¿Cómo es vivir entre dos lenguas? Bueno, lo estoy sintiendo un poco menos ahora porque no estoy trabajando fuera de casa. Entonces como que no estoy tan expuesta. Pero sos traductora también. Sí, por supuesto. Pero pensaba escribir cómo es estar entre dos lenguas en la oralidad, ¿no? En la vida cotidiana, ¿no? No, como traductora, sí, también con el francés, pero tengo una relación intensa con la lengua escrita, más que con la oral.
Porque siempre has vivido en Estados Unidos desde hace bastante tiempo ya que vivís. Sí, hace como más de 30 años que estoy en Nueva York. Sí. O sea que ya... Me fui en el 85, a principios del 85. ¿Y seguís viviendo en Nueva York? Sí, sigo viviendo en Nueva York, sí. Pero cada vez más aquí también. Resulta que vi una obra de teatro que la vi varias veces ya, 2 veces la vi en realidad, no varias, 2, que es Imprenteros. Pero ayer me invitan a la privada de la película Los Imprenteros con mi amiga, digo mi amiga porque la verdad que la aprecio muchísimo, talentosísima Lorena Vega. Ahí están las imágenes de la película que hicieron, Imprenteros, que tiene que ver con el biodrama, tiene que ver con la vida personal de Lorena y sus 2 hermanos. El papá de Lorena era imprentero con un taller modesto. Ahora, yo jamás hablo de la vida personal de nadie, pero acá es la vida personal lo que están contando. Entonces están contando que el papá, bueno, no fue el padre, digamos, que a lo mejor esperaban esos 3 hijos. Eso lo dice la película. Y sobre todo el padre forma otra familia. Y cuando muere el padre de Lorena y sus hermanos, al morir, no les permiten ingresar a los 3 imprenteros que tenemos en la película, ingresar de verdad al taller del padre. Le prohíben los otros hijos, según cuenta la película. Bien, qué impresionante. Hicieron una película muy sólida, donde aparece la editora del libro, que es una cordobesa, se llama Gabriela Alac, que edita muy bien libros, y donde aparece todo el universo de la imprenta, que lo recuperan a través del arte, es decir, aquello que el padre, porque el padre les negó, porque digo, si uno se casa con una persona que no deja entrar a tus hijos, bueno, el padre es parte de eso, ¿no es cierto? Entonces supongo que algo de esta historia es lo que aparece en la película. Le negaron la entrada al lugar que les pertenecía. Bueno, hicieron una película estupenda, que la estoy recomendando, que se estrena dentro de unos días, que tiene a Lorena Vega, que es una actriz inmensa, a lo mejor la viste en Las Cautivas, o en tantas otras obras que ha hecho, pero la polenta que le ponen, cómo cuentan, porque es un documental, no es una película, es un documental película. Cuentan que, bueno, no tenemos un mango ya para filmar, bueno, llegó la pandemia, ¿qué hacemos? Bueno, ¿cómo conseguimos plata? Es muy interesante lo que han hecho, muy interesante. Lorena es actriz, el hermano, un hermano es imprentero, pero imprentero muy con mucho conocimiento de imprenta. El papá parece que era de otra época y no tenía tanto conocimiento. Y por otra parte el otro hermano es contador. Los 2 hermanos no querían actuar en su vida, nunca fueron actores. Actúan ahora. Empezaron a aparecer 4 funciones. Van por la función 515. Empezaron con 4. Sí, yo lo vi, ¿La viste? Bueno, y ahora es la película. Ahora es la película. Se llama Biodrama, aparece Vivi Telas, que es un poco la creadora del biodrama en la Argentina. Aparece todo el proceso y la historia personal muy jugada. De pronto está bailando Lorena con 15 años, pero con 15 años de verdad, de alguien que tomó un video, está bailando en su fiesta de 15, así comienza la película. Bueno, y sigue con su marido, que es el director de la película, perdón que no lo nombré, Gonzalo, pero Zapico. La productora genial lo anotó, ¿cómo? Gonzalo Zapico. Muy bien, el maestro, si no fuera por Osvaldo. No, exactamente, Gonzalo Zapico. Claro, que es el esposo también de Lorena. Hay una película fantástica, les pido por favor que no dejen de verla, ni bien puedan, no dejen de verla, Imprenteros, acuérdense. Maestro, ¿y después de este éxito? Esperemos que sea un éxito por lo menos de Purio, que es lo que único importa. Yo sigo escribiendo, yo tengo editado una novela y aparte estoy tratando de... No la leía la novela. Bueno, ya alguna vez claro. Yo la hice se llama Cementerio de Caracoles, es una novela que editó el grupo editor de América Latina, el de Tedesco, no sé si se acuerdan ustedes. Claro, Luis Tedesco. Y estoy escribiendo cuentos que ya publicó Infobae, Página 12, Nación. Bueno, no, Página 12 lo leí, pero después solo eso, sí, uno leí. Claro, leíste Perfume de Gomita. Exactamente. Sí. Y en eso, es decir, entendía lo del silencio, digo... No podés escribir si no tenés silencio. Hay gente que escribe con radio puesta, no importa, pero yo creo que el silencio es el que
trae hacia arriba las situaciones, los personajes. Fantástico. Muy bien, miércoles por ahora 20 horas. 24 y 31. ¿Pero a qué hora? A las 20 horas. 20 horas. Miércoles 20 horas, cuando la vi yo, Teatro Beckett, un teatro hermoso. Además, el barrio se puso todos restaurantes. Impresionante el barrio, ¿eh? Impresionante. Vamos a tenerlo muy en cuenta. A vos te digo, no dejes de verla. No dejes de verla. La lluvia seguirá cayendo. Y no dejes de leer a Mercedes Ruffé. Aquella Nación Casi Perfecta es un libro hermoso, como todo lo que ha escrito. Es una enorme poeta. O sea que hay que leerla y leerla y leerla, porque finalmente una entrevista es una entrevista. Tenés que ir al teatro, tenés que leer a Mercedes Ruffé. Es eso, es el encuentro cuerpo a cuerpo. Gracias, Mercedes. Gracias muchas gracias. Gracias, Osvaldo. Muchas gracias. Termina por hoy Cultura 2.4. Por supuesto, nos reencontramos como siempre en 7 días, y todos los programas los podés consultar, buscar. Llevamos el programa número 19, creo, si no me equivoco. Número 19 están allí. Muchas gracias por elegirnos.